Lo hemos comentado al inicio del programa, vamos a hablar del noveno ciclo de música antigua. Saben ustedes que hay diferentes citas a lo largo de este noveno ciclo. Ya pudimos disfrutar de una de ellas en los claustros de Santo Domingo y este fin de semana, llega ya la segunda cita de este noveno ciclo de música antigua, pero no solamente va a ser el fin de semana con un concierto como tal, sino que va a haber también actividades previas, divulgativas, formativas, desde el jueves, viernes y el sábado el concierto. En concreto va a haber una jornada participativa jueves y viernes a partir de las 6 de la tarde, también en las instalaciones del enclave de los claustros de Santo Domingo, sobre la aproximación al clave para pianistas. Vamos a explicar en qué consiste esta actividad, cómo se puede participar y luego, pues el sábado con el concierto que está enfocado íntegramente a la música de Vivaldi. Para hablarnos de ello ya nos acompaña Luis Álvarez, miembro del Centro de Estudios Musicales Musicri. Luis, bienvenido, buenos días. Buenos días. Y nos acompaña también Lola González, que es además la directora de estas actividades y también miembro de Musicri. Lola, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, Luis, estamos en esta segunda actividad dentro de este ciclo de música antigua, novena edición. En este caso se ha dado un paso más allá y aparte del concierto el sábado va a haber unas sesiones formativas jueves y viernes, ¿no? También en los claustros de Santo Domingo. Dejaré que luego Lola lo amplíe. Yo me voy a referir a que estas dos jornadas, estas dos sesiones, del jueves y del viernes, están incluidas en lo que llamamos jornada participativa. La jornada participativa es un evento que pusimos en pie el año 2019. El año 2020, como no pudimos hacer nada, hubo que suspenderla. Y el año pasado, también por las características de esta jornada, no nos atrevimos a incluirla dentro de las programaciones del octavo ciclo. La jornada participativa, como su nombre indica, es simplemente aceptar la participación de la sociedad civil en cualquiera de sus extremos, de sus estatus, ya sean músicos profesionales, músicos aficionados, sí. O estudiantes, que pueden participar de muchas maneras. Este año en concreto lo van a hacer aproximándose al clave, que es un instrumento no por muy presente en toda la música barroca y música clásica, menos conocido. Es decir, es un instrumento del que todo el mundo ha oído hablar, pero que muy pocos conocen bien su funcionamiento. Para acercarnos a él y explicarnos y divulgarnos el repertorio, las características, está Lola González, eminente clavecinista, que es quien va a acercar a toda esa gente a un instrumento tan maravilloso y tan amplio en posibilidades como es el clave. Qué mejor que ella, ¿verdad?, para dar esas nociones formativas, ese acercamiento, además de una manera con maestría, es decir, que sepa trasladar esos conocimientos al alumnado, a aquellas personas que se acerquen. Lola, ¿en qué va a consistir este acercamiento al clave? Bueno, pues como tú misma has dicho, la palabra acercamiento encierra pues muy bien el sentido de esta jornada, que además pues su propio nombre también hace referencia al tipo de actividad que se propone. Es una jornada participativa, en este caso jornadas porque la aceptación está siendo pues muy buena. Teníamos previsto hacer una sesión el jueves, pero en vista de que hay suficiente afluencia, pues hemos pensado dividirlo en 2 días para que los asistentes pues tengan una participación más significativa y más provechosa. ¿En qué va a consistir? Pues bueno, en primer lugar van a tener la posibilidad de estar cerca del instrumento, de conocerlo de cerca, de conocerlo por dentro, porque como decía antes Luis, es un instrumento muy escuchado pero poco conocido, incluso por el mismo colectivo de los músicos. Muchas veces es un instrumento que si no está vinculado de alguna manera a la música antigua, sí, bueno, sabes que el clave es un instrumento de cuerda pulsada y tal, pero no hay mucha más información. Entonces lo interesante de esto es aprovechar la oportunidad para conocer cómo es el funcionamiento del instrumento a nivel mecánico, cuáles son las principales particularidades del instrumento y sobre todo una cosa que me interesa mucho, porque bueno, la jornada pues tampoco por cuestiones logísticas y de tiempo da para profundizar mucho, es una actividad divulgativa, pero sí es una primera toma de contacto, es un acercamiento.
Y esto es importante porque nos va a dar la oportunidad de establecer sobre todo diferencias entre el clave y otros instrumentos de teclado. El instrumento de teclado rey, el más conocido por todos y al que principalmente pues va dirigido quizá el principal foco de interés de esta actividad, ¿no?, es el piano. Los pianistas, yo que he sido pianista antes que clavecinista, como mucha gente de mi generación, que bueno, eso de poder iniciarse directamente en el clave es algo relativamente reciente. La gente de mi generación hemos tenido un contacto previo con el piano y luego hemos ido definiendo nuestras prioridades, nuestros gustos musicales, de forma que nos hemos ido decantando por un repertorio o por otro. Entonces, pues los pianistas tienen una técnica muy diferente a la del clave, muy diferente a la del órgano, pero incluso dentro del órgano y del clave o de otros instrumentos de teclado de la época, como pueden ser el clavicordio, que son instrumentos coetáneos, pero son instrumentos que tienen particularidades muy diferentes. Entonces se trata de que se pueda conocer por lo menos los aspectos más básicos de la mecánica, de la técnica, particularidades y establecer diferencias con el piano. Y luego que esas mismas personas que han querido asistir y que han pedido participar activamente puedan tener la oportunidad de probar el instrumento, de tocarlo, de comprobar en su propia persona cuáles son esas diferencias y esas sensaciones distintas que les produce tocar ese repertorio que han traído preparado en un instrumento que no es el piano. Claro, porque te voy a preguntar, no es un instrumento vinculado directamente a la música antigua, pero ¿para qué otros repertorios se utiliza el clave? Bueno, el clave es un instrumento que está asociado a la época en la que se ha usado en la historia, que es principalmente Renacimiento y Barroco. Con la irrupción del pianoforte en el siglo XVIII, del repertorios para agrupaciones mucho más grandes, el clave progresivamente cae en un desuso que ya en el siglo XIX pues es prácticamente total, ¿no? Entonces ha habido como unos 120 años en los que el clave ha estado guardado en un cajón y en la primera mitad del siglo XX se hicieron unos primeros intentos de recuperarlo, que bueno, fructificaron en una segunda mitad del siglo XX con la corriente historicista, de manera que ahora es un instrumento muy conocido, no todo a lo mejor lo que podría haber sido en su época, lógicamente, pero sí muy conocido. Pero sí es cierto que hay un vacío en la historia de repertorio porque fue un instrumento que cayó en desuso, pero sí hay una importante reutilización, un importante revival, por decirlo de alguna forma, en la música contemporánea. Hay bastantes compositores contemporáneos que están recurriendo a la sonoridad peculiar, cristalina, a las muchas posibilidades que ofrecen los distintos registros del clave y se están incorporando desde hace décadas ya, no es algo de ahora, no es algo de ahora de 10 años para acá, ya desde hace 20 y tantos, 30 años, incluso más, hay compositores contemporáneos que se han querido acercar para experimentar con un instrumento que está perfectamente vivo también para la música actual. ¿Ven ustedes como no hay mejor persona que Lola González para explicar? Las hay. El clave. En este caso me toca a mí. A este instrumento, porque yo me estoy quedando. En este caso me toca a mí, es un honor, pero las hay. Se aprende muchísimo. Bueno, estas sesiones, tanto la del jueves como la del viernes, en esos grupos más reducidos para dar la oportunidad a utilizar el instrumento, a tocarlo, a manejarlo y a conocerlo. ¿Cómo se puede participar? Porque has comentado que bueno, puede estar orientado a personas que vienen del piano o aficionados a la música en general, no tiene por qué tener unos conocimientos previos, así que ¿cómo se puede participar en el mismo? Bueno, pues en el cartel tenemos un formulario, tenemos un código QR que nos dirige a un formulario. En ese formulario se piden unos campos para ofrecer pues, un poco los datos de la persona que está interesada en participar, nombre, apellido, edad, si conoce, si ha tenido una toma de contacto ya con el instrumento o no, si lo conoce solamente porque lo ha escuchado o porque lo ha tocado, o si no lo conoce en absoluto, si tiene estudios musicales, pues qué instrumento toca o ha tocado, más o menos qué nivel del instrumento que toca maneja, pues no hace falta que me diga, pues yo estoy en tercero de profesional. No, a lo mejor son personas que están haciendo estudios no reglados y que perfectamente pues están, vamos, son muchísimo más que bienvenidos. Simplemente pues para tener yo una idea a la hora de organizar mejor la sesión, ¿no?
se pide pues una información sobre el grado de conocimiento de la persona con el instrumento que toca, ¿no? Para estructurar mejor la sesión. Y si quiere tocar alguna pieza, pues se pide que por favor, si puede decir cuál es la pieza que quiere tocar. Bueno, porque básicamente porque hay personas que me han propuesto una pieza y yo les he aconsejado, ¿tendrías otra de estas otras características? Porque sé que de entrada esa no te va a funcionar en el clave. Pues a lo mejor por una cuestión de registro, de extensión, ¿no? El piano tiene una extensión mucho más amplia y si vas a tocar unos turnos de Chopin, pues yo no te aconsejo nunca que lo toques en un clave porque el lenguaje es completamente diferente. En la cartelería, que vamos a ver también, hemos visto al principio y vamos a ver también a continuación, para participar, esto tiene un donativo de 3 euros y como siempre en el Centro de Estudios Musicales Musicri, en la Luna Nueva y también uno incluso para los más rezagados, una hora antes de la sesión, es decir, a las 5 de la tarde, porque la sesión empieza a las 6, en los mismos claustros de Santo Domingo se puede inscribir, ¿no? Sí, no hay ningún problema en eso, no hay ningún problema. Directamente allí, como evidentemente esto no va a tener la afluencia de un concierto, puesto que sería materialmente imposible atender a este número de gente, allí mismo en los claustros, antes del comienzo de la sesión, pueden hacer efectivo el donativo que se solicita para las 2 sesiones. ¿Hay que participar en las 2 sesiones o cada participante se inscribe y va o el jueves o el viernes? Sí, ¿no? lo hemos estructurado también por edades, porque, bueno, eso no lo he dicho antes, pero una cosa que a mí me hace una ilusión especial es que pues hay solicitantes con 8 años. Ahí estamos viendo el código QR que hace alusión Lola en la cartelería y lo vemos, incluso vamos a ver a continuación los teléfonos para reservar las entradas, que lo voy a decir, el 956 33 45 57, 956 33 45 57 y también al móvil 653 699 749, 653 699 749 para reservar las inscripciones y la participación. Sí, por si alguien no tiene acceso al código. ¿Que te hacía ilusión los más pequeños? Sí, me hace muchísima ilusión, pues por lo que te comentaba antes, Ana. Cuando yo escuché un clave por primera vez, pues yo ya llevaba varios años estudiando piano y yo escuché y yo tendría, no sé si 15 años, cosas así, y yo decía, ostras, yo quiero tocar eso, qué cosa tan... Me pareció muy especial, ¿no? Y claro, pues yo no tenía posibilidades porque donde yo vivía no se podía estudiar. Si tú tienes 15 años, tú estás sujeto a que en la ciudad donde tú vives se pueda estudiar. Entonces, ahora sí, existen conservatorios que desde las enseñanzas básicas, desde los 8 años, los niños y niñas pueden estudiar clave. Y eso a mí me parece fabuloso porque ahorra mucho camino, ¿no? Son instrumentos que se pueden parecer mucho por fuera, pero que son muy diferentes por dentro. Entonces, si tú puedes empezar directamente con el clave, te estás formando en un lenguaje, en una estética, en una técnica que directamente pues te conduce a aquello que tú quieres hacer. No quiero decir que yo no haya disfrutado de mis estudios de piano, que me han aportado muchísimo y que estoy contentísima de haberlos hecho, pero sí es verdad que aunque yo hubiera querido empezar directamente clave, yo no hubiera podido. Entonces, el hecho de que ahora se inscriban niños desde los 8 años, a mí me parece fabuloso. Porque es mucho más fácil empezar con el clave y derivarse hacia otro instrumento, incluso aunque no sea de la misma... ¿Te refieres empezar con el clave y luego después seguir derivar con otro... pero como por ejemplo el piano, empiezas con el clave y después derivas al piano? ¿Es más fácil esa transición del clave al piano que del piano al clave, por ejemplo? Yo creo que pueden ser caminos más o menos iguales, parecidos, y que también depende mucho de la persona. O sea, generalizar en este tipo de cuestiones es un poquito arriesgado, porque no es lo mismo que una persona que lleva toda la vida tocando el piano se aproxime al clave. Eso te da ventajas y desventajas. Te da ventajas porque tú tienes un conocimiento global de la música, de la lectura, de la armonía, del fraseo, de muchas cuestiones idiomáticas, ¿no? De la música, pero por otro lado también estás vinculado a unos clichés técnicos, a una forma de utilizar tu cuerpo y contactar con el instrumento que tienes que un poco vaciar para volver a llenar. Pero también la madurez que tienes te ayuda a que eso se pueda hacer de una forma más crítica. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Ventajas de empezar mucho más joven directamente en el instrumento, a lo mejor después de 2 años de estudiar piano, pues tienes mucho menos que desandar, mucho menos camino que desandar, pero bueno, también pues tienes que adquirir mucha más experiencia. Entonces es un poco arriesgado hacer una generalización.
Quien quiera hacerlo, que lo Que haga, y eso, cada uno que encontrará el pruebe. camino. Quien quiera Que hacerlo, que pruebe. lo haga, y cada uno encontrará el camino. Incluso hay personas que son clavecinistas y pianistas, y no pasa nada. No es fácil manejar los dos lenguajes, pero no pasa nada. Quien lo puede hacer, lo hace, y hay gente que lo hace fabulosamente bien. Bueno, vamos a hablar del concierto, porque esta parte participativa, esas sesiones participativas serán jueves y viernes, pero el sábado a las 8 de la tarde el concierto en los claustros de Santo Domingo. El protagonista va a ser la música de Vivaldi y además el grupo, los músicos que van a interpretar sus temas, sus piezas, son los músicos del refectorio, que llevan precisamente el nombre del lugar donde se va a interpretar, se va a tocar. Efectivamente, es un grupo construido expresamente para este concierto y tengo que decir que toda es gente muy cercana a Jerez, gente muy próxima a nosotros, al día a día de esta ciudad. La verdad es que es una satisfacción cada vez encontrar, y es algo a lo que aspiramos y algo que pretendemos edición tras edición, encontrar en nuestra cercanía gente que pueda y que quiera y que se ofrezca a construir estos conciertos que no son fáciles. Las piezas de Vivaldi son piezas muy virtuosas y los solistas, tanto los solistas como la parte de orquesta que efectúa el ripieno, lo que se llamaba el relleno en la época, tanto los solistas como el resto de la orquesta, gente muy versada y que se han puesto absolutamente a disposición. Lola lo puede decir porque va a dirigir este concierto. Son piezas para solista y orquesta. Hay instrumentos habituales en los solistas, como pueden ser el violín o el violonchelo, y luego un instrumento que no es tan frecuente oírlo como solista, que es el laúd. Yo pienso que es en la inmensa obra que tiene Vivaldi, tiene registradas actualmente, con las que pueden haberse perdido muchas, pero más de 800 piezas, entre óperas, cantatas, música religiosa, sonatas, conciertos como los que vamos a dar. Y entre estos 800 están las famosísimas 4 estaciones, pero Vivaldi es mucho más que eso. Y este sábado vamos a ofrecer una muestra, una pequeña muestra de ese lenguaje que fue, como ha dicho antes Lola, olvidado durante muchos años, porque a la muerte de Vivaldi, que fue en 1741, al poco tiempo su música cayó en el olvido. No hay que olvidar que la moda influía mucho en esa época y en cualquier otra, y durante casi 200 años la música de Vivaldi estuvo más o menos escondida en un cajón. Corrió también un riesgo grave de haberse dispersado. Hubo una gran fortuna en la suerte de encontrar en la biblioteca de Turín un recipiente lo suficientemente sólido como para que se haya conservado la mayor parte de su legado. Y no fue sino hasta casi mediados del siglo pasado, del siglo XX, que otra vez la música de Vivaldi volvió a tomar la fuerza que nunca debió perder. Es un músico, si no el más famoso del periodo barroco, uno de los más conocidos. Y parece mentira que durante tanto tiempo haya estado absolutamente olvidado. ¿Y por qué se ha elegido la música de Vivaldi para este concierto? Como leí hace poco, es imposible que a la gente no le guste Vivaldi. Es imposible. Eso es más que suficiente, ¿no? para justificar que se realice un concierto con piezas de Vivaldi. Lola, que ahí, como ha comentado Luis, piezas para solistas, piezas para todo el elenco musical. Hemos hablado del violín, violonchelo y laúd, ¿no? Aparte del clave, que también va a estar presente. Sí, bueno, es la orquesta en el barroco pues son orquestas de dimensiones reducidas, y el lenguaje, la palabra concierto es concertar, es una especie pues de enfrentamiento dialéctico musical, ¿no? Entre un solista o un grupo de solistas y el resto de la orquesta. El resto de la orquesta se compone, pues como decía Luis, por el ripieno, que ese ripieno no es menos importante porque dialoga de tú a tú con los solistas. Solamente se le llama así porque es un número mayor de personas que dialogan con el solista. Y luego está el continuo, ¿no? Normalmente en esto la forma de citar este tipo de obras es concierto para violín, cuerda y continuo. El violín es el solista en ese caso, la cuerda es
la orquesta, y el continuo pues lo hacemos, en este caso, una guitarra barroca que estará interpretada por la misma solista de laúd. Los músicos que hacen cuerda pulsada de música antigua, cuerda pulsada de Renacimiento y Barroco, pues tocan varios instrumentos, laúd, tiorba, guitarra barroca, y en función del repertorio pues van seleccionando qué instrumento se adecúa mejor a las necesidades y al lenguaje de lo que se tiene que interpretar. Entonces el continuo va a estar interpretado pues por la guitarra barroca, cello o viola de gamba, dependiendo de cuál de los 5 conciertos que interpretamos, y el clave. Lo usual en la época era que se dirigiera desde el clave, porque el clave es como quien tiene el resumen de toda la obra, ¿no? Tú en tu parte tienes un poco la información que tiene que tener importante cada uno de los componentes de la orquesta. Por eso es por lo que se suele dirigir, a veces lo dirige también algún solista, pero lo usual es que lo dirija como el centro de operaciones, ¿no? El clave. Sí. Y bueno, pues esos somos los músicos que formamos el conjunto. ¿Y qué piezas exactas se van a interpretar? Interpretaremos un concierto. El concierto se abre con un concierto para violonchelo y orquesta, el RV 401 en do menor. Va a estar continuado por el RV 317 en sol menor para violín solista y orquesta. El concierto de cello lo interpretará Carlos, Sandra Raña interpreta el primero de violín. En tercer lugar escucharemos en re mayor el RV 93 de laúd, y luego vienen 2 concerti grossi. Concerti grossi, palabras mayores, porque si el concierto para solista es un solista que concierta con la orquesta, en un concerti grossi es un grupo de solistas que concierta con el resto de la orquesta, por eso es grosso, ¿no? Entonces ahí ya pues tenemos un grupo de solistas que son un violín, una viola y un cello, que se alterna en uno de los 2 conciertos, pues el solista es uno de los violines y en otro, para que vayan rotando los solistas. Y el primero que vamos a interpretar es uno que está en re menor, de electroarmónico, y cerramos el concierto con otro concierto grosso en sol menor. O sea, es un repertorio grande, ¿no? Un repertorio con contundencia. Muy contundente. En la sala refectorio, con el grupo de músicos del refectorio, que son los que lo van a interpretar, es a las 8 de la tarde, en los claustros de Santo Domingo. Para asistir se pueden comprar las entradas a un precio de 10 euros. ¿Dónde? Pues mira, anticipadamente a un precio de 10 euros, el donativo es de 10 euros, y al igual que en el caso de la jornada participativa, se pueden retirar anticipadamente en la librería La Luna Nueva, ¿sí?, o en el Centro de Estudios Musicales Musicri. Y directamente, una hora antes del concierto, con un donativo de 12 euros, en los claustros de Santo Domingo, desde una hora antes del concierto, el mismo sábado por la tarde. Bueno, pues tenemos el plan hecho para el fin de semana, sí, al menos para el sábado, en el concierto, para el público en general, y bueno, para aquellas personas que quieran acercarse y conocer mucho más el clave como instrumento, pues en estas jornadas participativas, tanto el jueves como el viernes, que entiendo todavía hay plazas, todavía se puede ir a recoger pues su participación. Insisto, es imposible que a alguien no le guste Vivaldi. No teman encontrarse con un lenguaje que no van a conocer, porque les va a resultar familiar desde la primera nota. Y yo animo a la gente a que vaya, y a que vaya con sus hijos. Sí. Con sus hijos. Lo mismo que ha dicho antes Lola, que la sensibilización musical, cuando empieza uno a estudiar música, es muy importante estimularla desde todos los frentes. Los niños tienen que ir a los conciertos, tienen que habituarse, perder el miedo, porque además ellos lo piden. Cuando tú le ofreces a un niño ir al concierto, ellos son los primeros que dicen que sí. A ver si van a ser los no tan niños los que no se animan a llevarlos. Parece que van a ir por ahí los tiros, así que el toquecito de atención a los mayores, para que cuando hagan planes, que cuenten con los niños. Sí. Además, y que cuenten con la cultura y con la música en directo, porque en la vida que tenemos actualmente, el contacto con los espectáculos en directo es algo que está quedando cada día más en segundo plano, y nos estamos perdiendo una parte que es esencial para la formación, no solo emocional, sino también intelectual,
de nuestros y de niños. comportamiento, que también hay que saber al público hay que comportarse educarlo según desde pequeño. En la jornada participativa, que eso no lo dije antes, empezamos con niños de 8 años, pero también tenemos personas de 50 y tantos, ¿eh? O sea, me hace especial ilusión por el abanico, ¿no? Por lo que permite abordar en personas tan diversas. Y también se me había pasado antes decir el nombre de la solista de la U, que es Luz Martínez, que no quiero que se me olvide porque tiene un papel muy importante dentro de este concierto, en el continuo y como solista. Bueno, pues vamos a recordar que tanto para participar en esas jornadas participativas de aproximación al clave se pueden recoger las entradas o la participación con un donativo de 3 euros, tanto en la sede de Centros de Estudios Musicales Musicri como en la Luna Nueva, y también una hora antes en los propios claustros de Santo Domingo, y con 10 euros anticipadamente en la Luna Nueva también y en Musicri, y una hora antes del concierto, el sábado a las 8, pues a las 7 de la tarde en los propios claustros de Santo Domingo, 12 euros el donativo. Animamos a todo el mundo a que acuda a estas actividades y a disfrutar de la música y en directo, que es como realmente llena la música del alma. Luis, Lola, gracias, como siempre. Gracias a vosotros. Y nosotros ya nos marchamos, vamos a regresar mañana a partir de las 10 aquí en Jerez al Día, y tenemos pendiente esa información que ya anunciamos al principio del programa, que unos 20 jóvenes extutelados han encontrado trabajo aquí en la campiña de Jerez. La Asociación Voluntarios por Otro Mundo quiere poner en labor el esfuerzo que están realizando estos jóvenes para tener una mejor vida aquí en nuestra ciudad. Abordaremos este asunto más adelante. Ahora les emplazamos a que mañana nos sintonicen de nuevo a partir de las 10 de la mañana aquí en Onda Jerez Televisión, en Jerez al Día. Que pasen una feliz jornada. Adiós.